Les recordamos que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Estamos analizando precisamente a fuego lento todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Los Ángeles con estas protestas que se han levantado contra el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de Marines en una acción del gobierno de Donald Trump, precisamente contra los migrantes y todas estas acciones. Conversamos en la primera mitad de este espacio con Avelino Mesa, quien es representante, es vicepresidente de Fuerza Migrante, justamente allá desde Washington. Hablamos con el abogado Jaime Vázquez, quien dio consejos precisamente sobre qué se puede hacer. También hizo un análisis de las repercusiones jurídicas que podría tener toda esta situación. Y se encuentra ya en la línea telefónica desde Bogotá, Colombia, la doctora Leticia Calderón Chidius. Ella es profesora investigadora del Instituto Mora, especialista en procesos migratorios y derechos políticos de los migrantes, para continuar abordando precisamente este tema. Doctora Calderón, bienvenida, muy buena noche, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Isaías. Aquí de paso, nada más en Bogotá. Yo radico en la Ciudad de México, por supuesto. Así es, muchas gracias. Doctora, pues se viven momentos difíciles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó esta tarde el toque de queda precisamente en aquella ciudad. Mientras tanto, Trump dijo que alborotadores que portan banderas extranjeras están invadiendo Estados Unidos, lo que ha reiterado no va a permitir. ¿Cómo ve usted que pueda terminar esta situación? Pues yo creo que esto tiene muchos planos. Obviamente uno es la de la confrontación directa, la de la calle, la que estamos viendo en estos últimos días, que es pues muy, muy impresionante, porque en general, eso hay que decirlo también, en la cultura política estadounidense la manifestación pública no es algo que se dé de esta manera. Obviamente hay una historia de levantamientos, de revueltas, aquella que tuvo lugar hace ni siquiera tanto tiempo. Trump ya estaba en su primer mandato, afrodescendiente que fue asesinado y en un acto criminal por parte de los policías, Floyd, que bueno, tuvo una repercusión enorme en todo Estados Unidos y a nivel mundial, y sin embargo Trump tan tranquilo, digamos, para decirlo en corto. Entonces estamos viendo una situación en la cual la reacción de la población, y ojo con esto, muy probablemente la inmensa mayoría son ciudadanos estadounidenses de origen de algún otro país que no fuera, digamos, y el imaginario de estadounidense, que quieren dibujarse algunas élites de ese país, pero que pues son ciudadanos de Estados Unidos. Y creo que eso es parte de lo que también hace más fuerte estas movilizaciones, porque no es que pueden detener tan fácilmente, aunque lo hacen, ¿verdad?, también a ciudadanos estadounidenses más allá de su origen, digamos, cultural. Entonces, ese es como un primer plano. Y otro que a mí me parece que es muy importante tenerlo ahí en el radar, y que es el que va a tener al final de cuentas consecuencias muy evidentes en muy poco tiempo, es el plano partidista. La manera en que hoy cada uno de los actores políticos está hablando del tema, digamos, desde dónde se posicionan frente no solo al levantamiento, sino a las reacciones de parte de Trump, de mandar la Guardia Nacional, de que si dice una cosa respecto a un grupo o al otro. Aquí el asunto es que les está dando un arma ideológica, política muy potente a los demócratas, que no la tenían hasta hace 3 días, y quiere decir que se puedan posicionar frente al tema de los derechos humanos con mucha claridad, como no lo han hecho con ningún otro tema a lo largo de estos últimos meses, ni siquiera en la campaña, para decirlo así. Kamala Harris, una decepción en el sentido de que jamás habló del tema migratorio, y cuando lo hizo fue así como muy de pasadita para que no se notara. Entonces, la verdad es que creo que puede tener consecuencias partidistas en ese país muy interesantes también, pero obviamente para nada, digamos, opacan el momento histórico que se está viviendo y que estamos atestiguando todos. ¿Usted entonces prevé un efecto en las elecciones intermedias del próximo año en Estados Unidos a partir justamente de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en las calles de Los Ángeles y en otras ciudades de la Unión Americana? Pues si no lo tuviera, serían realmente absolutamente inútiles los demócratas, porque les están poniendo en una bandeja de plata el hecho de que tengan un tema, y un tema que, ojo,
puede ser, aquí hay que decir algo importante. Trump tiene 52% de aprobación en su política migratoria. Es decir, aunque no es arrasador, pero sí es la mayoría, y eso quiere decir que la crítica que hay contra su decisión de ir contra la población migrante es porque lo está haciendo de manera agresiva, porque ha habido errores, porque en algunos casos ha sido, digamos, fuera de contexto, como detener menores y llevarlos directamente, digamos, ya con esposas y cosas de ese tipo que se han visto en todas partes. Pero la crítica es esa, no la decisión de ir contra ese tema. Entonces, en este momento obliga a los contrarios, estoy hablando políticamente hablando, no necesariamente sé si lo piensen en su corazón, pero políticamente hablando, les permite ubicarse exactamente en el lado contrario y decir, estamos a favor de los migrantes, no queremos que se vaya nadie, no nos importa su estatus, es decir, que se abran de una manera mucho más, digamos, extrema, para decirlo de alguna manera, respecto al discurso de Donald Trump, porque se pueden dar ese lujo ahora. Que sea cierto o que cómo se desarrolla después sería otra cosa, pero en este momento eso te aseguro que va a tener consecuencias porque, te digo, no es una cosa que sea como para dejarla pasar, tan es así que el gobernador de California lo tiene claro. Acuérdate que también era uno de los que compitieron en su momento para ser el candidato en contra de Trump. Exacto, exactamente. Usted nos dice, hoy el presidente Trump, por estas medidas que está adoptando en Los Ángeles, tiene un 52% de aprobación. Pero ¿cree que esta cifra se pueda... En ese tema. Sí, exactamente, por este tema y en este momento. Pero ¿cree que esta cifra eventualmente se pudiera revertir y que esto que hoy pareciera que pues es una campaña agresiva, el cumplimiento de una promesa de campaña que tuvo él de ir en contra de estos migrantes a los que ha calificado de criminales y asesinos, violadores, pueda eventualmente revertirse? ¿Cree si este conflicto se extiende por más tiempo, cree que la aprobación de Trump en estas medidas pueda eventualmente cambiar y disminuir drásticamente? Yo creo que hay que ser mesurados, porque justamente lo que nos ha demostrado Trump y otros presidentes en otras partes del mundo es que el apoyo, la base que tienen, sí pasa por una serie de elementos que ya están dados y no se mueven. Sí ha tenido un costo político importante el hecho de la agresión, la manera tan violenta, incluso tan de violación a los derechos humanos expresa, y eso va a tener consecuencias más a nivel de los juicios, que empiece a haber, digamos, demandas ya directas por la manera en que se detuvo a una persona. Hay deportaciones a países insólitos del planeta, cuando la nacionalidad de la persona, digamos, acreditaba en todo caso que la mandaran a El Salvador, a México o a Colombia. Claro. Pero entonces, eso va a tener consecuencias a un nivel jurídico. Pero en términos político-electorales, mucho ojo con esto. Al final de cuentas, los estadounidenses sí tienen ya comprado el discurso de el migrante que es ilegal, es criminal y por tanto, digamos, la ecuación fácil que hacen ellos y que se hace en el mundo, ojo con eso también, es que, bueno, si no tienen papeles, entonces son criminales. Y lo dijo la mismísima Noem, secretaria de Estado, cuando en algún momento le decían, hola, pero es que usted está cometiendo una arbitrariedad al detener a la gente y deportarla porque no hay los cargos suficientes para esa medida. Y ella dijo, bueno, pero eran migrantes sin documentos, son ilegales, entonces son criminales. O sea, ya el otro alegato pasa a un segundo término. Y esto, en la lectura simbólica y ni tan simbólica, ¿no? En los hechos concretos, lo que sí vemos es que el apoyo de la población, si fueran 52, ok, pero si no, 50% de la población estadounidense va más allá de ser republicanos, está, digamos, apoya eso. Y también porque lo ve en términos de esta situación donde, digamos, ya en el extremo de que si contaminan o que si son crímenes, ¿no? Una cosa ya más exagerada, pero sí como una cuestión donde al final de cuentas atentan contra su cultura básica. Hay grupos, ¿no? Porque también estamos hablando de una sociedad muy compleja, también no simplificarla porque, pues sí, acabamos por volvernos trompistas en el sentido de esto, ¿no? De caricaturizar el mundo. Entonces, sí creo que las consecuencias posibles no son tan evidentes, ni que esto modifique un estado de la cuestión, pero sí la capacidad de moverse de actores que están paralizados hace un buen rato.
Ahora, doctora Leticia Calderón, profesora investigadora del Instituto Mora, durante los últimos días lo que observamos era una caída justamente en la popularidad del presidente Trump por los efectos de la guerra arancelaria que él mismo ha emprendido, por este conflicto con Elon Musk, y por esta hermosa ley impositiva, esta ley hacendaria que él está impulsando. ¿Cree usted que esta era una especie, que esto que emprendiendo justamente con el despliegue de la Guardia Nacional y de Marines en Los Ángeles, es una escape que él busca justamente para desviar la atención y recuperar terreno en la popularidad perdida? O sea, yo creo que Trump hace todo lo que sea con tal de distraer a lo que sea De la manera digamos, que de la sea. decisión que tomó ese día y no le salió como debía haberle salido. Ujú, Pero la realidad es que hay temas que van más allá de su propia voluntad. ujú, El pleito que trae ahora con el magnate este Moss ujú. está ahí y va a seguir porque el otro no es que va a permitir que ese tema quede al aire. Claro, Eso. Y el más importante de todos, China. Ahorita de repente sí, pasó a un quinto lugar cuando se suponía hace menos de un mes que Estados Unidos estaba en una disputa por la hegemonía del mundo con su archirrival económico China. Y sin embargo, hoy, por lo menos en términos de este manejo muy de mago de los medios de comunicación, pues no aparece. Y yo creo que no tenerlo nosotros en el plano nos hace cómplices o nos hace, al final de cuentas, pues parte de este discurso que él logra poner. La realidad la insurrección, digamos, migrante que estamos viendo es ojos de todo, de todos. La movilización digo, no solamente policías de barrio, sino realmente la Guardia Nacional para detener incluso niños. Y listo, es que no se nos puede quitar eso. Imágenes tremendas, tres, claro. cuatro, cinco policías de estos jóvenes, fuertes, que, claro, entrenados para ir a la guerra, porque ese es el gran negocio de Estados Unidos. Que ahorita, con esto de que él no quiere iniciar más guerras, o pues, digamos, hay que desear eso, pero el punto es que lo que hacen es irse sobre su propia población, que no sería directamente este rollo de la ciudadanía, que también es una ficción, ¿eh? Vamos entrando en otro tema. Pero sí creo que esto no puede acabar siendo cortina de humo de nada, porque nada lo va a hacer más allá, y ahí te va la famosa frase de los mismos estadounidenses. Al final es la economía, y es la economía, y ahí el peso que pueda tener lo que logre o lo que no logre avanzar en la percepción del estadounidense medio es lo que va a tener más consecuencias. Ujú. La idea de quitarles el Medicare o estos programas de ayuda a ciertos sectores vulnerables en Estados Unidos, que tienen décadas, ¿no? Que tienen décadas y décadas de existir, eso va a tener más consecuencias dependiendo cómo se desarrolle, que incluso, duele decirlo, pero el avance que se pueda tener en términos de ponerle un alto a las redadas o mitigarla, o que se pueda avanzar en términos de juicios contra algunas de estas arbitrariedades. Así es. Doctor Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora, gracias por su tiempo y su confianza. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación y es un gusto y estamos al habla. Hasta luego Gracias. a tu público también. Muchas gracias, doctora.